Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta tarde filosófica. Estamos acá con Sears, reunido con compañeros de filosofía, esta vez de San Marcos, nuestra universidad decana de América. El Círculo Hermenéutico y Estudios Sociales quiere hacer gala de esta presentación de este grupo, Grupo Potestas Vitae, compuesto por 3 jóvenes sanmarquinos en esta ocasión. Tenemos a Martín Córdoba Pacheco con la ponencia ¿Qué es sujeto político? Además, Alejandro Pérez Quiñones con la ponencia El sentido de la corporalidad, la distancia, la cultura y la política. Y José Cumpa Domínguez, que es alumno egresado de filosofía, con la ponencia Peleas de Hermanos, Pandemia y Discurso de Guerra. Martín Córdoba me parece que ya nos ha acompañado en otra ocasión, es alumno licenciado de Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos. Alejandro Pérez Quiñones está en el último año, acá también en la Universidad Decana de San Marcos, y José Cumpa Domínguez es egresado de Filosofía también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Comenzaremos dando la palabra a José Cumpa Domínguez con, repito, su ponencia es Peleas de Hermanos, Pandemia y Discurso de Guerra. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, lamentablemente no tengo cámara, pero sí voy a tratar de proyectar, ¿no?, unas cuantas imágenes para darle una muestra más o menos de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Bien, quisiera comenzar. Muchas críticas, ¿no?, se han vertido sobre el discurso de guerra con el que el Estado peruano enfrentó la pandemia, ¿no? Para esto, a ver, voy a compartir la pantalla un momento, por favor. Bien, claro, esta idea de que el coronavirus es, digamos, el enemigo, ¿no? Y estamos en guerra contra él, ¿no? Sería repasar y reafirmar los argumentos vertidos contra esta forma de encarar la pandemia. Actualmente ya no tiene mucho sentido. Este discurso oficial, sin embargo, nos lleva a preguntarnos cómo esta guerra se muestra a un nivel subjetivo e intersubjetivo. Recordemos que hemos vivido en los últimos 30 años 2 guerras: el conflicto armado interno y la guerra del Cenepa. ¿Qué podemos aprender de estas que tiene relevancia en la situación actual? Puede parecer anecdótica, pero en las primeras líneas de la Constitución del Perú, con la que se fundó la nación peruana en 1823, en el primer artículo se decreta: todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, forman la nación peruana. Puede parecer anecdótico porque no vuelve a mencionarse la idea de nación-cuerpo en las constituciones posteriores. Sin embargo, su carácter es fundacional. La nación como un solo cuerpo es algo que se mantiene a través de eslóganes y campañas de marketing. Por ejemplo, ¿no?, tenemos esta idea de una sola fuerza, ¿no? La frase del gobierno, solidaridad con damnificados, ¿no? Siempre esta idea de todos somos uno, ¿no? Ahora, a partir de esta idea podemos preguntarnos, ¿no?, ¿qué ocurre cuando el cuerpo enfermo se desangra? Y para esto quiero recurrir un poco a cuestiones de la crítica cultural, ¿no? Por ejemplo, En la boca del lobo, una película de Francisco Lombardi de 1988, esta me parece una muestra de esta idea de nación, cuerpo desangrándose. En ella, lo real de la diferencia se muestra claramente. El otro está completamente desaparecido. Los ciudadanos del pueblo de Chuspi aparecen en pocas escenas y casi siempre por la violenta solicitud del ejército. Al respecto, a ver, quiero mostrar esta idea, ¿no? Disculparán la calidad, la idea era, digamos, reproducir escenas, pero en cuestiones como, digamos, por la virtualidad, no se ven bien las escenas cuando se reproducen, así que tratar de tomar capturas solamente, ¿no? Esta idea de que no hay absolutamente nadie, ¿no? Parece un poco un pueblo fantasma, ¿no? Al respecto, ¿no?, podemos recordar esto de lo que Heidegger nos hablaba, ¿no? Esta imposibilidad de analizar el Dasein
que somos cada uno de nosotros en su cotidianidad si no se movía en lo que Heidegger llama alta cultura. Cito: la interpretación del Dasein en su cotidianidad no se identifica, empero, con la descripción de una fase primitiva del Dasein. Por el contrario, la cotidianidad es un modo de ser del Dasein, que éste tiene incluso y precisamente cuando se mueve en una cultura altamente desarrollada y diferenciada. El sujeto digno de análisis sobre el que los hechos ocurren son los protagonistas del ejército. Esto se demuestra aún más con la escena del almuerzo con música criolla, que esta es la escena, parece que están peleando, ¿no? Pero en realidad están bailando y todos están celebrando, ¿no? Mientras música criolla suena de fondo. Al respecto, Fred Ronner ha mostrado que la música criolla, representa el adesentamiento de las clases populares. El vals criollo pretende mostrar a este sujeto popular como parte del cuerpo civilizado de la nación, como parte de la modernidad. Mostradas estas dos perspectivas, el del criollo civilizado y simplemente el otro, sobre el que parece incluso que las historias no pasan, la historia se cuenta en la perspectiva de Vitín Luna, un joven limeño que se enrola con el fin de escalar más rápidamente en la pirámide del ejército. El ejército aún tiene esta idea de nación-cuerpo de la que hablábamos más arriba, ¿no? Prueba de esto es la escena en la que la bandera de la nación había sido sustituida por una con el símbolo comunista. Bandera, recordemos que esta viene del francés bande, ¿no? Que es justamente el símbolo de una banda, de un grupo de gente. Aquí usamos o definimos la bandera como símbolo a propósito. Esta viene del griego símbolon, que en un principio era un objeto partido en dos. Cada persona conservaba una mitad y así se reconocía a los portadores de un compromiso. La bandera como símbolo está partida en diversos lugares en la película. Clara muestra el compromiso hacia esa idea de cuerpo-nación. Esta forma de cuerpo-nación de la que hablábamos se mantiene y tiene sus propias lógicas de poder. Al respecto, Byung-Chul Han afirma que el poder capacita al yo para recobrarse a sí mismo en el otro, genera una continuidad de sí mismo y con ello el yo se continúa en el otro, ¿no? Parte del poder es que, por ejemplo, ¿no? Si uno es un rey y dice, no sé, hoy quiero comer ceviche, la lógica del poder es que puedo hacer que alguien vaya hasta el río y me lo traiga y no sea yo el que tenga que ir hasta allá, ¿no? Entonces, yo me continúo sobre esa otra persona que va a ir a cazar el pescado, por ejemplo. La idea de una nación eficiente, por lo tanto, es que no puede quedar ningún resquicio donde este gran yo, que es la nación, no puede ingresar. Sin embargo, es clara la crisis de este cuerpo-nación en esta película, ¿no? Cuando la muerte se acerca, ¿no? Justamente Han nos dice que se produce una hipertrofia patológica del yo. La estrategia de supervivencia consiste en que todo cuanto existe debe hacerse yo. Así, esta nación que nace pretendiendo ser un solo cuerpo, debe controlar todos los resquicios del territorio, ¿no? Debe hacerse yo por todas partes. El otro, el extraño, el campesino, el que no ha logrado estar en esta alta cultura, el que no ha logrado este asentamiento del que Fred Ronner nos hablaba, no es pues extraño, ¿no? Justamente por esto no es extraño el genocidio de la parte final de la película. La nación aún le pertenece al criollo decente, que es la persona sobre la que se cuentan las historias. Bien, Freud se refiere, ¿no? en uno de sus artículos llamado Moisés y la religión monoteísta al concepto de latencia. Estas son vivencias, ¿no? tempranas, olvidadas luego, en las que, al igual que el trauma, el problema vuelve en forma de neurosis. La forma nación-cuerpo fundacional causa todo lo explicado en la primera fase de este ensayo. Con la pandemia, estas formas de subjetividad propias de una lucha contra el otro desconocido regresan. Ya se ha hablado de lo particular del virus. No sabemos quién lo tiene y debemos cuidarnos del otro.
así como el enemigo del conflicto armado interno, que podía ser cualquiera, terminaba siendo el no criollo, el no moderno. Hemos podido ver cómo estas formas de discriminación vuelven a partir del discurso de guerra propio de la pandemia, pues sobre este otro no se tejen historias, y si no tienes historia, no importa mucho si estás vivo o muerto. Eso es todo, muchas gracias. Muy bien, paso seguido vamos a pasar con el señor, el licenciado Martín Córdoba Pacheco, también por la Universidad Mayor de San Marcos. Él nos trae la conferencia ¿Qué sujeto político? Martín. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores por brindarnos la ocasión para venir a disertar sobre algunas cuestiones y tópicos de filosofía política, ¿no? Es curioso, un tanto quizá anecdótico, el contexto que nos rodea. Por un lado, la Semana de la Filosofía, con el Día de la Filosofía, y en ciernes, y por otro lado, lo que es demasiado evidente, ¿no? La crisis que actualmente este país atraviesa. Originalmente, el subtítulo de esta ponencia, de qué sujeto político, pretendía examinar, explorar en qué medida se puede constituir un movimiento emancipatorio en el contexto de la pandemia. No obstante, con lo que ha sucedido en la semana pasada y con los días recientes, pues se ha visto necesaria una reformulación de la misma para poder de una u otra manera actualizar ciertos presupuestos y sobre todo de cara, ya que estamos hablando de un análisis de la sociedad peruana, de una u otra manera revitalizar aquellos análisis, pero también diagnósticos a futuro de lo que podríamos hablar. Quisiera empezar, antes de un poco ya hablar sobre qué es lo que quisiera interrogar a partir de la pregunta, ¿no? ¿Qué es sujeto político? Quisiera un poco hablar sobre por qué hablar de política, por qué filosofar de política, que es parte de este contexto que les mencionaba de la Semana de la Filosofía, en tiempos de urgencia, en tiempos de crisis, ¿no? Hablar sobre filosofía en tiempos de crisis podría resultar, de hecho, hasta cierto punto ridículo para aquellos que demandan acción y movimiento en un contexto de desastre, ¿no? En la escalada del desastre. De hecho, cuando los asesinatos se producen ante la incredulidad de todos y todas, y la brutalidad se convierte en aquella realidad que ya no necesita ninguna máscara institucional, tratar sobre conceptos o hilar argumentos en torno a una estructura de sentido puede ser vista como una actividad inesencial, incluso como una carga o distracción de lo que realmente está aconteciendo en las calles, ¿no? Recordemos este graffiti de mayo del 68, ¿no? Las estructuras no salen a la calle, que era parte de esta exigencia de que hay una distancia, ¿no? Con el compromiso social. Bueno, mi intención, desde luego, no es aquí quitarle validez a esta desazón, ¿no? Creo, de hecho, que, de acuerdo a sus motivos, está totalmente justificada y, desde luego, alza la voz contra la pérdida de tiempo y la inacción en una época en la que lo que se espera es totalmente lo contrario. No obstante, lo problemático, desde luego, es que la opción que dejan o toleran ya resulta en cierto sentido contraproducente, ya que estaría alimentando precisamente esta inacción de la voz teórica, por así decirlo. Ya que decir que no se puede hablar o teorizar o filosofar, o como se puede decir, en tiempos de urgencia, estaría de alguna u otra manera postergando esa reflexión luego a la acción, ¿no? Posteriormente al acontecimiento, por así decirlo, como si fuese una suerte de intérprete oficial de los sucesos, ¿no? Esta tesis subrepticia, desde luego no declarada, es la que de manera muy rápida, muy breve, quisiera combatir, ¿no? Y de alguna u otra manera buscar habilitar, buscar validar el hablar de política, el teorizar de política en tiempos de urgencia. Y combatir no tanto en un sentido de reclamo, de compromiso, en un sentido compensatorio, ¿no? Con la desazón antes expuesta, sino precisamente, o porque precisamente esa costumbre de hablar luego al acontecimiento es una actitud por lo demás, y hay que decirlo, acomodada, ¿no? De alguna u otra manera, las teorías que cada uno válidamente puede creer y defender, necesitan ser puestas a prueba como modelo interpretativo en el momento mismo del acontecimiento, y no después, cuando ya uno, luego puede ya, con hipótesis ad hoc o de otra manera, llenar los vacíos que, desde luego,
posteriormente al suceso puede hacerlo, ¿no? Si es verdad, como alguien ha sugerido, que una palabra pronunciada en el momento oportuno puede ser igual de revolucionaria que una revuelta, las voces de los intelectuales deberían ser, por lo tanto, como aquellos cañones que en el fragor de la batalla, no solo en las calles, sino también ideológica, hay que decirlo, se apresuran a deslegitimar toda deslegitimación. De alguna u otra manera, a destruir toda mistificación, a corregir los vicios y esclarecer aquellos puntos donde los viejos esquemas de explotación, para decirlo con Flores Galindo, pueden estar siendo repetidos por los explotados en su pretensión de toma del poder. Si hay algo así como una clase intelectual en este país que desea servir a los movimientos de insurgencia popular, esta no debe pretender callar su voz cuando se la necesita, no tanto para que conduzca al movimiento, ¿no? Siempre existió esta pretensión de que el intelectual debería mostrar el camino, no es tanto así, sino más bien en un sentido contrario, ¿no? Para proporcionar las armas necesarias para deshacerse totalmente en un campo, una batalla ideológica, por eso habíamos mencionado, de aquellos regímenes que desean subvertir, ¿no? Cuestionar aquellos esquemas que se estarían de alguna otra manera volviéndose a repetir. De esta manera, considero, una voz filosófica encuentra un lugar autorizado en la batalla, ¿no? Que no se condena a un futuro falso, sino que en la instancia misma del presente pelea codo a codo a los que ponen en juego la vida. Y es precisamente en aras de hacer ejercicio de esta destrucción, en un sentido quizá heideggeriano, de la mistificación, que el día de hoy pretendo hacer una exploración breve de lo que constituye el sujeto político, ¿no? Bueno, en primer lugar, cabe hablar sobre la categoría de sujeto. Resulta esencial para la política porque, bueno, en principio permite la identificación, el reconocimiento de una fuente de poder, ¿no? Cuando hablamos de sujeto se nos permite decir, bueno, a partir de esta posición está emanando poder, está emanando acción, entonces se le aplica la categoría de sujeto. Para la política resulta, de una u otra manera, esencial coger este término. Ahora, lo problemático, no obstante, es que si ya, bueno, como se ha postulado ya con bastantes autores, no cabe aquí la exploración bibliográfica, pero de hecho sí se ha mencionado ya que la metafísica ha llegado a su etapa de cumplimiento y esto no significa muerte, no hay que entenderlo cuando se habla de acabamiento de la metafísica, no hay que entenderlo como si ya no da para más, sino que el acabamiento significa que ya expuso todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, creemos que la categoría de sujeto, que está también al interior de la política, está ya exponiendo todas sus posibilidades. Y si consideramos el hecho de que las crisis y sobre todo la urgencia aún se vuelve de alguna otra manera está llamando a su consideración, está llamando a la acción, desde luego que la categoría de sujeto no estaría respondiendo a esa exigencia. Basta hacer quizá para responder o de otra manera justificar esta consideración que estoy aquí mencionando, la idea de, hacer una brevísima revisión histórica, ¿no? La categoría de sujeto ya está presente en la obra aristotélica. Hay dos momentos, ¿no? Podríamos señalar dos momentos. Por un lado, la metafísica, cuando está mencionando los sentidos de la usía, habla del sujeto en un sentido esencial, que se expresa a partir de la definición, en contraposición, desde luego, a los accidentes, ¿no? Es aquello que se puede prescindir, es aquello que puede cambiar. Bueno, es la consideración que Aristóteles le otorga al sujeto en la metafísica, de ahí que, bueno, está la palabra griega es hipokeimenon, ¿no? Aquello que está subyaciendo en el fondo, ¿no? Frente a aquello que está en la superficie y que constantemente cambia. Hay otro momento, antes de la metafísica, que desde luego también resulta muy interesante, que es el momento en las categorías. En las categorías, Aristóteles considera al sujeto no tanto a partir de este abordaje de lo esencial, sino precisamente a partir de aquello que es absolutamente, o para decirlo así, de manera decidida, individual, ¿no? Aquello que no puede expresarse en una definición, sino a través de los deícticos, ¿no? A través del pronombre. Por eso Aristóteles va a distinguir entre, de una u otra manera, una entidad secundaria y una entidad primaria, ¿no? La secundaria ya, bueno, ya sería la especie, los géneros, todo lo demás, y la primaria precisamente residiría en este hombre individual, ¿no? En Sócrates, que es el ejemplo preferido, bueno, para Aristóteles. Bueno,
para no salirnos mucho del tema y entrar en esos temas de la ontología, si bien estas consideraciones aristotélicas en principio parecen contradictorias, ¿no? Por un lado tenemos en la consideración del sujeto como lo esencial, como aquello que subyace en el fondo frente a los accidentes, y por otro lado estaría el sujeto como aquello que es lo excesivamente individual frente a lo secundario, que ya sería, bueno, las definiciones y todo lo demás. Bueno, ambas tesis en realidad resultan solidarias de acuerdo a un presupuesto que nosotros podemos denominar como la matriz de la subjetivación, ¿no? En vez de hablar de sujeto, aquí prefiero hablar de subjetivación, de una matriz de subjetivación. ¿Qué significa esto? Significa que todo sujeto aparece de acuerdo a la operación de una fractura, cesura, sutura, como se quiera mencionar, entre, por un lado, una parte genérica, ¿no? Que el Aristóteles de la metafísica va a considerar como lo esencial, y una parte prescindible, ¿no? Una parte quizá individual, que, bueno, el Aristóteles de las categorías considera que es lo primordial, pero que el Aristóteles de la metafísica considera que ya no, porque desde luego aquí ya va a introducir la teoría de la materia y la forma. Pero bueno, de todas maneras, el sujeto no es más que el producto de una operación de subjetivación previa que supone este corte entre, por un lado, habíamos mencionado lo esencial y luego lo prescindible. Ahora, ¿cuál es la relevancia, cuál es la herencia que esta matriz de subjetivación deja para la política? Bueno, pensemos, para colocar un ejemplo quizá excesivamente cotidiano, en un partido político, ¿no? Cuando hablamos de un partido político como un sujeto colectivo, ¿acaso no es precisamente esta idea, y que se ha visto en algunos movimientos de izquierda, de todo sea por salvar al partido, todo sea por mantener al partido, o de repente, como se ha visto en algunos casos, todo sea por mantener a los grupos de investigación y no ceder a los enemigos? Bueno, no es precisamente, no hay esta consideración del sujeto colectivo como lo esencial que debe primar frente a los miembros que son prescindibles porque de otra manera otros pueden venir a ocupar su lugar. No hay precisamente esta resonancia aristotélica de la consideración del sujeto dentro de los juegos del movimiento, los juegos del diagrama del poder. No habría precisamente esta determinación, y esto solamente para hablar dentro bueno, estamos colocando aquí ejemplos de movimientos de izquierda, no estamos hablando del partido, estamos hablando dentro de esos contextos, ¿no? Y bueno, uno podría decir, bueno, pero también están los que regresan a las masas, ¿no? A los individuos y reclaman esta idea de vuelta a los verdaderos miembros. Pero precisamente no estaríamos allí haciendo este gesto, porque ya Aristóteles lo intuye desde luego, en las categorías, ¿no? De volver a lo excesivamente individual, y ya desde luego también incluso el propio Heidegger cuando critica a Sartre, ¿no? Que la simple inversión no es más que una repetición de los esquemas de la metafísica. Entonces, un minuto más, compañero. Perdón, ¿cuánto tiempo? Un par de minutos, está bien, tenemos. Ya, bueno, no creo que termine un par de minutos, pero voy a tratar de sintetizar. De una u otra manera, no estaría repitiendo esta idea. Ya, bueno, para culminar rápidamente, la dislocación de la categoría de sujeto procede, por así decirlo, a partir de una categoría que, bueno, en nuestros tiempos se ha formulado a partir de, bueno, Tony Negri y Michael Hart, a partir de la categoría de multitud. Pero no basta, por así decirlo, la simple contraposición. Me parece que Jean-Luc Nancy también ha mostrado ideas bastante interesantes a partir de la idea de cambiar la pregunta. En vez de preguntar qué sujeto, preguntar quién. Porque la pregunta del qué, desde luego, nos remite a la esencialidad, pero la pregunta del quién nos remite a la singularidad. Y cuando hablamos de singularidad, no hablamos de entes inconmensurables, ¿no? Como de alguna manera átomos que no se pueden conectar entre sí, sino que cuando hablamos de singularidad, hablamos de entes cuya diferencia se remite a sí misma y no tanto en una relación dialéctica con el otro. Pensar la singularidad es pensar en multitud, y pensar en multitud, para hablar ya en términos actuales, sería pensar, por ejemplo, el movimiento que acaba de suceder la semana pasada y no tratar de subsumirlo a una suerte de partido, movimiento que se encapsule dentro de las categorías modernas como el poder constituyente y el poder constituido. Al contrario, mantener esa inmanencia de la multitud dentro de su propia explosividad significaría constantemente plantearse nuevos fines, ¿no? Y es curioso cómo termina la destitución del presidente, pues, Manuel Merino, y automáticamente la marcha continúa por una nueva constitución. Entonces, aquí se estaría repitiendo
Perdón, solamente deme Estimado 30 segundos para Martín, terminar. sí, Bueno, ya en las preguntas entonces, culminaré lo que quería mencionar. ahora escúchame. Martín nos ha hecho una propuesta interesante a partir de rastrear los orígenes del concepto de sujeto y nos ha hecho pensar en que el sujeto podría pensarse no en qué, sino en quién, abriendo toda una nueva forma de interpretar esta categoría de sujeto político que siempre ha sido muy importante dentro de los discursos. Por otro lado, también José Cumpa nos hablaba y nos hacía pensar sobre el concepto de unidad que debería tener, que tiene, me parece, un origen mítico, como discurso del Estado, y mostraba algunos ejemplos de, de eso mítico, justamente ahí donde no se cumple esa unidad en un país. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.